Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías vio esto y me dijo, vamos a hablar de la tensegridad. Tensegridad. Sí, tensegridad. Y yo le dije que yo no sé un carajo de eso. Y que me explique qué es la tensegridad. Claro. Bueno, en principio, a propósito de la tensegridad, ¿no? Esto parecería un juguete para el estrés. Sí. Pero realmente cuando uno está estresado termina jugando, aunque sea con las espinas del cactus sin darse cuenta. Así que podría serlo. Pero la tensegridad es un concepto que apareció en la arquitectura, precisamente, de cómo, si nos fijamos aquí, hay unas barritas rígidas, pero no están en contacto una con otras, sino a través de un elástico, algo que tiene capacidad de expandirse y contraerse, y lo otro que es bien rígido y mantiene una estructura. Este es uno de los principios que recientemente, ¿no?, dentro de lo que es la historia de la humanidad, se ha ido integrando. Y lo más interesante es que tiene aplicaciones, y así se ha visto desde la arquitectura hasta incluso la biología. Hay una biotensegridad. Eso mismo te iba a preguntar. ¿Cómo eso se aplica al tema del cuerpo, la salud y ese tipo de cosas? Claro, lo interesante de esto, lo más interesante para mí es cómo con el tiempo nosotros como humanidad hemos ido cambiando y vamos cambiando de puntos de vista. Son maneras de enfocar la realidad. Si nos fijamos hace unos cuantos años por las construcciones que había y por los estilos también, digamos, de construcción social, de pensamiento, de roles, los roles sociales de lo que cada uno desempeña en su entorno, eran muy monolíticos, ¿no? Vemos las construcciones antiguas y eran sólidas, piedra, grandes columnas, grandes bases, y tenemos también esa idea de esos sistemas de gobierno monolíticos, imperialistas, dictatoriales en alguna ocasión, y tal, ¿no? Y eso, todo eso simplemente obedece a que la humanidad en ese conjunto, porque en diferentes lugares del planeta, en diferentes épocas, en diferentes culturas, ha variado también. Pero ahora hay una tendencia más globalista, si queremos, y todo eso obedece a que la vida se ve de esa forma. Lo vemos monolítico, rígido, duro, pesado. Sin embargo, en un momento determinado aparece otra visión, como es esta, en la que hay, como se suele decir técnicamente, islas de compresión, ¿no?, con mares de tensión. Hay un mar de tensiones en lo que hay islas que flotan, ¿no? Y eso permite que la estructura se mantenga, incluso se construyen puentes, estructuras de edificios y demás, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que a veces lo vemos en algunos cafés donde uno va a tomarse algo, un cafecito, pero en la terraza, que en lugar de ser un techo rígido, como los soportales que podía haber antes en las grandes construcciones, pues hay unas telas, unas lonas flexibles con unas vigas o unos palos duros que sujetan eso, y entre eso generan una estructura y un ambiente capaz de permitir la función que tenga que desarrollar. Entonces simplemente es eso, hemos cambiado o nos hemos abierto a otra forma de ver la realidad, que es flexible, que es moldeable, que permite que haya movimiento. Este movimiento en una estructura rígida la rompería. Sin embargo, aquí nos permite que todo fluya. Es decir, que hemos aportado, cuando tenemos en cuenta eso, que nuestra vida puede ser rígida, pero también puede ser flexible. Depende cómo lo veamos. Y digo hemos aportado porque no es que las cosas hayan cambiado ahí, siguen estando ambas. Seguimos teniendo sistemas, por ejemplo, los teníamos monolíticos de los imperialismos duros, y ahora tenemos más flexibilidad. Ahora hay un mar de tensión, nunca mejor dicho, a nivel social, a nivel geopolítico. Hay un mar de tensión donde hay islas de compresión muy duras, ¿no?, donde hay ya muchas fuerzas compactadas en forma de bloques, en forma de países, etc. Pero cuando yo veo el concepto y escucho tensión, yo lo que estoy es imaginándome las tensiones que yo tengo en mi día a día. O sea,
ese tirijala de la vida, esas tensiones que provocan que tú incluso te mantengas rígido en cierto momento. Claro. ¿Va por ahí o...? Va por ahí, obviamente, porque en este mar cabe mucho. Va por ahí, pero tenemos que verlo un poquito más ampliamente. No solamente como la experiencia emotiva que tenemos en un momento determinado. Fíjate que este concepto, desde las grandes estructuras, ¿no?, hasta la arquitectura intracelular, y extracelular obviamente, pero intracelular hay túbulos también, hay microtúbulos, hay microfibrillas que funcionan de esta forma también. Y de hecho se está trabajando a nivel científico para modificar este comportamiento o averiguar dónde se ha dañado este comportamiento y poder tener una estrategia de salud, un medicamento, por decirlo así, un fármaco o un producto que pueda ayudarnos incluso en enfermedades tumorales. Todo eso se está investigando, es decir, hay un mar de información, nunca mejor dicho, en el que nosotros tenemos acceso solamente a un poquito, que viene a ser lo que comercialmente tiene interés. Cuando hablabas de esa tensión, tanto que puede ser a nivel emocional, incluso a nivel físico, porque somos una sola unidad, como dice la medicina tradicional china en la escuela Neijing, somos un espíritu conformado. No podemos separar el ánimo, el espíritu, el hacer, las tendencias, el comportamiento, las fantasías, las ilusiones, el movimiento, la respiración. Todo eso es una sola unidad. Y esa unidad tiene un grado de tensión vital que es lo que permite que nuestra estructura se mueva, ¿no? Tú fíjate que nosotros tenemos la idea de que los huesos están pegados unos a otros para que no nos caigamos. Sin embargo, cuando observamos una radiografía, estamos flotando. Nuestros huesos, que son estructuras densas, duras, están flotando entre otros elementos que son de tensión. Y eso es lo que nos permite a nosotros... Por ejemplo, como vivir. los músculos. Como los músculos, ligamentos, tendones, la fascia, como sistema más sutil, si queremos, ¿no?, y más envolvente. Fíjate que esa tensión vital es absolutamente necesaria, pero esa tensión, como esto es flexible, es decir, viene un evento, empuja, se deforma, ¿sí?, pero luego vuelve a tomar la forma original. ¿Qué sucede cuando hay una tensión suficientemente rígida como para que no podamos deformarnos y adaptarnos? Que va a haber una fractura. Por eso los niños a veces se caen y su flexibilidad, su tensegridad o biotensegridad es tal que cuando uno lo ve dice, si eso me hubiera pasado a mí, me hubiera roto. El famoso refrán que los niños son de goma. Son de goma, se adaptan, se ajustan, se acomodan, ¿no? Uno de los principios fundamentales, por ejemplo, de todo lo que es el movimiento dentro de las tradiciones orientales, el movimiento flexible, fluido, el tai chi, el qigong, el yoga, etcétera, ¿no? Esas tensiones se pueden hacer muy rígidas o se pueden deformar cuando se mantienen demasiado tiempo, ¿no? Esta estructura, por ejemplo, que antes era bastante equilibrada, ahora está un poquito deformada. ¿Por qué? Porque ha habido una tensión que ha fallado, algo se ha debilitado en las tensiones. Si eso se mantiene más tiempo, finalmente termina cambiando su forma. Y la forma define la función. Esto nos suena un poquito raro, ¿no? La estructura, como dicen, por ejemplo, en osteopatía, la estructura gobierna la función. Y la función a la vez marca cómo se va a desarrollar la estructura. Pero en este caso, cuando, por poner un ejemplo biológico, las proteínas que nosotros tenemos, ¿no?, y las moléculas tienen una forma anatómica también, una estructura. Si esa estructura la cambiamos, se cambia hacia un lado, hacia otro, tiene un movimiento hacia la derecha, pues hacemos que vaya hacia la izquierda, tiene una orientación determinada, la cambiamos, entonces cambia también su función. Y las grasas, por ejemplo, se convierten en grasas trans, que ya no son tan saludables porque no estamos acostumbrados a ingerir algo que se desarrolla y se desenvuelve
de esa otra forma que era desconocida para nuestra fisiología. Entonces, esa tensión, ¿no? esa forma que gobierna un poco nuestras funciones, si nosotros la alteramos, va a hacer que nuestras funciones sean deficitarias. Si yo estoy torcido hacia un lado y mi columna está torcida, cuando quiera desarrollar una función, voy a tener una dificultad X, ¿no? Bien, esas son las tensiones de las que tú hablabas, las que nos preocupan, esas que se mantienen fuera de su sitio, que no permiten la vuelta a la elasticidad, que no permiten la vuelta a su movimiento original, y esas son las que finalmente nos van a hacer daño. Cuando hablamos de tensión, estamos hablando de esa tensión vital que sería como a nivel macroscópico, como la tensión de la primavera. Es una tensión que uno la siente en el ambiente, algo vibra, algo se mueve y hace que todo fluctúe. Es como si esa tensión tuviera la obligación de mantenerte como una especie de equilibrio, que es lo que yo veo aquí. Claro, y permite que las piezas se muevan. Entonces hablaríamos de lo que se llama un equilibrio dinámico. Es un equilibrio dinámico, un equilibrio móvil que nos permite realizarnos. Cuando eso se estanca y se bloquea... Cuando se pone rígido, tenemos una mayor probabilidad de tener una ruptura del contexto completo. Claro, y se puede poner rígido a nivel físico por las posturas y los movimientos que hacemos, sobre todo repetitivos, así como Charlie Chaplin en una película que tiene de tiempos modernos, que sale siempre atornillando en la fábrica el mismo tornillo y luego por la calle va haciendo el mismo movimiento, ¿no? Pues esos movimientos repetitivos muy propios de las últimas épocas de la humanidad, donde todo el mundo quiere tener un espacio de trabajo monótono, aburrido y rentable. Y que encima ser feliz. Ya son demasiadas cosas para pedir, ¿no? Ese movimiento repetitivo le va a afectar, pero también el movimiento anímico. Fíjate que, por ejemplo, los niños cambian de ánimo a lo largo del día innumerables veces. Y de repente están llorando porque se les ha caído un juguete, pero al rato están felices porque han visto una nube. Y luego están contentos porque piensan que van a comer un helado. Y luego les da otra vez tristeza porque el helado no era del sabor que ellos querían. Por ejemplo, ¿no? Y van cambiando, no se quedan estancados, no se quedan ahí fijos. Nosotros, desde la óptica más ya de adulto de nuestra cultura, nos quedamos encasquillados en movimientos, nos quedamos estancados y bloqueados en emociones, nos quedamos bloqueados en pensamientos. Yo es que siempre he pensado esto. Y dice, hombre, ya es hora de cambiar, ¿no? Porque el universo es infinito. Algo nuevo aprende uno. Deberían ser muchas cosas que aprendiéramos, ¿no? Las creencias. Cuando nuestras creencias son rígidas, habitualmente, en lugar de fluctuar y permitir que nosotros nos movamos, lo que hacen es chocar, lo que hacen es tener conflictos con uno mismo y obviamente con todos los demás. Entonces, con una situación así que te provoca una rigidez, vamos a decir, emocional, eso tú lo transportas a una rigidez física o fisiológica y termina aumentando tu riesgo de fractura. Fractura, cuando digo fractura de cualquier tipo. De cualquier tipo. Aunque nosotros lo manifestamos así porque nos gusta verlo como más desde lo emocional hacia lo físico, ¿no? Por esa idea que hace años se expuso en la medicina, de nuestro medio de la medicina psicosomática. Realmente es simultáneo, incluso a veces, digamos, no vamos a decir solamente físico, sino lo más energético, sutil, reacciona antes que nuestras propias emociones y sobre todo que nuestros propios pensamientos. Y hay un impacto, hay una reacción, hay una información que se está moviendo de una manera absolutamente espectacular y eso va a generar cambios en nuestra estructura física, cambios en nuestra estructura anímica, cambios en nuestra forma de ver nuestro entorno, de ver a los demás y cambios también en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en cómo vemos el mundo.
Entonces, pero es que al final, o sea, todo está conectado y al final imagínate, no es la idea, pero imagínate que tú tuvieras diferentes elementos, lo psicosomático o lo mental, espiritual en un lado, lo físico en otro lado y así sucesivamente. O sea, la rigidez puede venir de cualquiera de uno de esos espacios o de esos elementos y afectar los otros. O sea, no es que tiene una línea recta de que no, siempre tiene que venir de una rigidez emocional y después ir a una rigidez física y así sucesivamente. Claro. Si no, puede ser al revés. Puede que yo tenga una situación física y que eso me lleve a una rigidez emocional, etcétera, etcétera. Claro. De hecho, las influencias, ¿no? En medicina hay un término que se usa que se llama exposoma, ¿no? En medicina de investigación. Y es todos aquellos factores a los que estamos expuestos y que van a modificar nuestra fisiología, nuestra anatomía y nuestro comportamiento y luego, por ende, toda nuestra estructura social, que no deja de ser parte de nosotros mismos, ¿no? Fíjate que desde el punto de vista, por ejemplo, humanista, sanador, como lo conceptuamos nosotros, todas las profesiones y todos los seres tienen responsabilidad y tienen algo que hacer de cara a la salud de la humanidad, de los todos. No, dejar el patrimonio de la salud en manos médicas ha sido siempre un error. Tienen su función o tenemos nuestra función, sí, pero realmente es un concepto mucho más amplio. Lo que una madre hace por su hijo no lo va a poder hacer el médico. No, lo que una estructura social hace por la salud no la puede hacer el médico. ¿Por qué? Porque cada uno aporta. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, la responsabilidad en la salud de los estados, de los gobiernos, de los responsables, que además asumen la responsabilidad voluntariamente, o así creemos nosotros, ¿no? Vamos a creerlo. Vamos a creerlo, ¿no? Pero lo asumen ellos asumen una responsabilidad de gobernar y de gestionar una serie de medios que no son suyos tampoco, que son de los por eso demás. Son gestionadores. Sí, entonces ellos tienen que gestionar todo eso y eso va a repercutir directamente en la salud. Ese es un factor. El factor social, ese factor político, ¿no? Los políticos tienen una responsabilidad muy grande en la salud. Imagínate, no solamente porque gestionen los medios físicos, la pobreza, la riqueza, el enriquecimiento lícito, ilícito, etcétera, etcétera. No solamente porque gestionen parte de eso, sino porque también ellos van a favorecer la formación, la preparación de generaciones. Porque, por ejemplo, gobiernan también los libros de texto de los niños. Y que tienen su repercusión en el futuro. Claro. Entonces, la responsabilidad realmente es muy grande. Hay un factor también muy importante que en la ciencia se llama azar, que sería lo imprevisible, lo que uno no sabe qué va a ser, qué va a pasar, ¿no? Que a veces tiene un tanto por ciento muy elevado en algunas investigaciones. Es decir, que dentro de lo que nos va a pasar a nosotros hay un margen en el que realmente no podemos saberlo. Tenemos que rendirnos ante la incertidumbre en el sentido de aceptarlo y de saber que aunque nuestros planes y nuestro hacer sea uno y vayamos por un lado, las cosas pueden salir por otro. Si es nuevo nos puede incomodar un poquito, pero precisamente la vida se enriquece en base a novedades. Pero aparte de eso tenemos, por ejemplo, la alimentación, algo importante, la respiración, la contaminación del aire, de las aguas, etc. No de cara a un concepto que es como, parece que se está llevando más filosófico, de ser buena persona y querer salvar al planeta. No, es nuestra vida, primero la que está en riesgo. Probablemente antes de que la vida en el planeta se acabe, se ha acabado la nuestra, bastante antes. Y quizá, si desaparecemos como humanidad, en unos pocos años la vida tome otras características distintas. Tenemos aspectos como, por ejemplo, esa química o bioquímica medioambiental. Tanto es así que determinadas sustancias favorecen que tu comportamiento sea
de una manera o de otra, la falta de una sustancia. Un ejemplo muy clásico es una anemia, una persona que es anémica por, como le dicen en dominicana, por hipopapemia, es decir, por no comer lo que necesita, ¿no? O porque no tiene para comprarlo, o porque lo que puede comprar realmente no contiene lo que debería, ¿no? En esos casos, en esa persona, su comportamiento afectivo, su ánimo va a ser más bien bajito. Bueno, no tiene sangre, como se suele decir, ¿no? Popularmente, que le falta sangre. Y le falta realmente. Tenemos influencias desde lo más pequeño, desde las vibraciones, los sonidos, ¿no? La influencia de la música es tremenda, ¿no? Hace unos años tuvimos la ocasión de compartir un trabajo de investigación sobre la música, las canciones y la incidencia en algunos casos, ¿no? Algunos casos de psicopatología, porque es un factor que está ahí, ¿no? Si nosotros observamos la mayor parte de las canciones a las que estamos expuestos y vemos la letra que nos repiten machaconamente, y aunque nos parezca fantasía porque es una canción, repetido suficiente número de veces, como pasa con la propaganda política, termina siendo verdad. Tu subconsciente empieza a asumirlo como una verdad. Claro. De hecho, hay personas que emocionalmente se han formado a través de las canciones, sexualmente a través de la pornografía, ideológicamente a través de partidos políticos. Entonces, todo está sesgado por grupos y por ideas que sin ninguna duda manipulan la realidad para una conveniencia concreta. Todo eso forma parte de ese mar en el que nosotros estamos, y muchas más cosas, por supuesto, que seguro que nuestros oyentes pues sabrán. La convivencia, las relaciones, cómo nos lo planteamos, en definitiva, cómo nosotros vemos esa realidad, cómo la hemos vivido. Y ahí está todo el baúl inmenso del trauma, por ejemplo, ¿no? Toda la formación que hemos tenido en cuanto a nuestras exigencias, nuestros caprichos, nuestras querencias, nuestro sentido del deber, etc. Todo eso va a formar ese mar en el que nosotros estamos expuestos. Y somos unas islitas que estamos fluctuando entre todo eso para cumplir una función. Y más o menos, o sea, uno debería de cuidar esa parte de tener esa estructura flexible, pero al mismo tiempo fuerte, para evitar que por la rigidez de una de esas partes, tener algún tipo de fractura, no estoy hablando de una fractura de huesos, sino una ruptura de alguno de los elementos que tú has mencionado, y que al final podamos desembocar en algo que nos afecte como individuo. Claro. La parte física, dura, estructural, lo que le da solidez, por decirlo así, lo podríamos cifrar en lo que es nuestra identidad. Y eso es parte de lo que andamos buscando cada día, ¿no? Como lo más original, que no es lo que está adornado, lo que está a veces mutilado, a veces distorsionado por la educación, por las leyes, las normas, sin quitar que eso existe y está ahí. Y que es parte. Y es parte de nuestro ser, que duda cabe, pero cuando eso potencia nuestra capacidad de ser parte de una unidad, de colaborar con los otros elementos, de favorecer que la vida siga, cuando eso favorece, estupendo. Cuando va en contra de los aspectos de la vida, va en contra del propio individuo, porque anula sus posibilidades vitales. Entonces, ahí tendríamos esa estructura que tenemos que trabajar en nuestra búsqueda interior, en lo que son nuestros ideales, en lo que son nuestras vocaciones. Probablemente la pista más clara es que aquello que nosotros tenemos que hacer, el universo nos lo pone fácil. Contrario a nuestro pensamiento cultural en el que hay que hacer un grandísimo esfuerzo y matarse para conseguir las cosas. No. La facilidad está ahí. Uno tiene facilidad para desarrollarse en un sentido,
otro tiene facilidad para desarrollarse en otros, como los dones, las capacidades que tenemos. Eso es lo que hay que cultivar. Es como la pista. Y eso inevitablemente va a hacer que uno se desarrolle, pero también que el entorno se desarrolle como una sola unidad que somos aquí. Eso es como el fundamento, entiendo yo. Luego, el otro aspecto ya más flexible es recordar esa movilidad. Esa movilidad. Esa movilidad en lo físico, necesitamos movernos. ¿Cómo? Pues flexiblemente, con cariño, no hay que matarse, compitiendo con uno mismo para al final ser uno el vencedor y el derrotado. Porque como es uno mismo contra sí mismo, a la vez que somos vencedores somos derrotados, ¿no? Conseguir esa flexibilidad no solamente en el aspecto físico, sino en nuestras propias emociones. Saber que cuando nos quedamos estancados en algo, podemos respirar y dejar que la naturaleza, en este caso podemos decir de tensegridad, la naturaleza intrínseca nuestra, fluya. Esos sentimientos, esas emociones tienen que ser fluidos, tienen que pasar. Si me doy la opción, tiene que haber flexibilidad, y la va a haber. Igual a nivel de nuestras creencias o ideas, ¿no? Ir amplificando nuestra conciencia, ir aprendiendo, ir... Fíjate qué curioso, mira qué curioso. En la medicina china la flexibilidad pertenece al reino de la madera y tiene que ver, cuando está distorsionada, con la violencia. Todo aquello que se ha convertido en violento es rígido y va a deformar la estructura, porque se hace rígido, ya no se mueve, no puede moverse. Cualquier actitud física, emocional, convivencial, de creencias, de pensamientos, de ideas, que nos lleve a la violencia, a la imposición, al dogmatismo, va en contra de la naturaleza de la vida. Ya ustedes saben, jóvenes, todo lo que esté amarrado a imposición, violencia y que va en contra de esa parte flexible, esa parte de la naturaleza de la vida, debemos de ponerle un ojo para que no nos afecte en el futuro. Creo que con ese mensaje nosotros nos podemos despedir. Se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.